Pablo Iglesias no ha sabido encajar en la rueda del poder como el otro, y entonces se fue, y lo que hace es parasitar al máximo, como esto es un ejemplo inmenso de parasitismo. Además, ver personajes, mira, infamias hay muchas, pero ver además un personaje como Pablo Iglesias, al que yo tenía que hacer sí o sí una mención especial, porque si hay alguien que jamás haya predicado con el ejemplo, es este personaje que tuvimos la desgracia de padecer y que yo creo que todavía seguimos padeciendo en España. Una persona que yo ponía como ejemplo, agarrarse a lo popular del pisito en Vallecas para vivir en un chalet en Galapagar de millones de euros, predicando que hay que apoyar la revolución y hay que... O sea, esta clase de personajes son las que de verdad pintan una película que yo creo que la gente joven poco a poco va despertando de la anestesia que ha sido el comunismo en muchos sitios, pero aún así sigue habiendo todavía embargados mentales que lo creen. Sí, bueno, hay gente, porque todas las generaciones tienen algunos personajes que vuelven a intentar realmente los trayectos criminales. Llevamos 120 años así, llevamos 120 millones de muertos, casi tocamos a 1 millón de muertos por año de toda esta aventura socialista y comunista, y realmente siempre volvemos a tener unos intentos. Y además hay otros proyectos totalitarios que más o menos que son el mismo, pero que vienen tuneados, digamos, que vienen disfrazados de otras cosas. Es decir, siempre hay la tentación de hacer ingeniería social, de cambiar al ser humano, de convertir al ser humano simplemente en un soldado, en un mercenario, en un cuenco vacío en el cual se van metiendo todo lo que son las órdenes y las formas de vida, los dogmas, las mentiras, para hacerlo obediente, para hacerlo dependiente, para que no surja lo que surge normalmente en todo ser humano que no está sometido así, que es esa llama de la individualidad, de la trascendencia, de ese elemento que tenemos en Occidente, todos en Occidente, por nuestro legado cultural, que tenemos la sagrada identidad, ese reflejo de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es fundamental porque hace del individuo, de la persona, un ser sagrado, la vida es sagrada, y por tanto somos radicalmente contrarios a lo que es el sometimiento de los seres humanos, a convertirlos simplemente en peleles vacíos, aterrados por el miedo y obedientes y dependientes. Esa es la diferencia de un proyecto y del otro, esa es la diferencia de la libertad, esa es la diferencia de tener ese elemento fundamental que es el elemento de la trascendencia. Germán, vamos a escuchar juntos, si te parece, qué fue lo que dijo Pablo Iglesias, y después seguimos comentando esta tormenta perfecta que se vive en estos momentos en la isla y de la que, por supuesto, quiero saber tu opinión. Está amaneciendo aquí en La Habana. Llegamos anoche, una primera delegación procedente de Madrid. En el vuelo venía Jeremy Corbyn, venían compañeros de Podemos como Javier Serna, como María Teresa Pérez, venía Gerardo Pisarello de los Comunes, venían compañeros de H. Bildu, otros internacionales. Nada más llegar tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. Nos explicaron las dificultades que implica la falta de combustible, pero al mismo tiempo pues la aceleración en la transición energética que se está produciendo en Cuba. Con los equipos fotovoltaicos ya funcionan muchas motocicletas eléctricas, digamos que demuestran una enorme capacidad de resiliencia. Muy interesante todo lo que nos contaron. Me llamó mucho la atención que todo el mundo conocía Canal Red.
Mira, Germán, yo a este personaje al que bauticé hace ya algunos años, bastantes años, como el Rasputín bolivariano con olor a manchego, que ha venido a darnos lecciones a nosotros de marxismo programado. Cuando uno escucha decir estas cosas desde esa ventana del hotel, con esa vista, con la luz, a mí me revuelve literalmente, te lo digo, el estómago. Y yo me imagino que si yo, que no soy cubana, me revuelve el estómago, las personas que estaban abajo, las que tuvieron, cuando su autobús transita por esas casas, escuchar eso, por eso hirvieron las redes sociales. Es tremendo, la verdad es que no tiene... Claro, bueno, el comunismo es crimen, el comunismo son asesinos los comunistas, o sea, siempre han sido y no pueden hacerlo de otra forma. Luego que mientan y que realmente suelten esta película absolutamente repugnante, despreciable de Pablo Iglesias, que sabe que todo es mentira, absolutamente mentira. Es realmente horroroso, pero no debe sorprendernos a nadie. Son los mismos personajes que gobiernan España en este momento, es decir, los que gobiernan desde la mentira más absoluta. No hay mucha diferencia entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Simplemente que Pablo Iglesias no ha sabido encajar en la rueda del poder como el otro, y entonces se fue, y lo que hace es parasitar al máximo, como esto es un ejemplo inmenso de parasitismo. Es decir, se han ido al único hotel realmente con luz, al único hotel de lujo que está realmente funcionando en este momento en La Habana, y todo lo que han hecho es un alarde, una ofensa a las necesidades, a la pobreza, al sufrimiento, y un alarde de arrogancia de estos personajillos que realmente no han empatado con nadie en nada, jamás han hecho nada más que parasitar con esas ideas, Totalmente. con esas ideas de la miseria. Es decir, que por supuesto, es absolutamente terrorífico esto, pero lo que hay que ver realmente, yo creo que esto les hace a ellos flaco favor, y yo creo que esto sí les ha estallado, porque yo creo que han tenido un error de cálculo absoluto enorme. Han ido a presumir y se han dado cuenta de que realmente se metían en un pozo negro, y ese pozo negro, literalmente un pozo negro, ha dejado tan en evidencia el cinismo de toda esta gentuza, que yo creo que hay unos cuantos que, si lo saben, no hubieran ido, hubieran preferido seguir sus hipocresías por otro. Oye, por cierto, lado. En todo caso, dime. No, perdón, te quería comentar porque no quería dejar que se pasara este tiempo que tenemos contigo, porque en el día de hoy, y tú acabas de hacer alusión a Sánchez, yo me tenía que frotar los ojos con una noticia que estaba leyendo, y es que Termak, que es la agencia de noticias de la Guardia Revolucionaria de Irán, había hecho unas inscripciones que habían repartido por la ciudad diciendo que el presidente Pedro Sánchez estaba en la verdad absoluta al defender a Irán en contra del sionismo y en contra de Estados Unidos y en contra de tal, y han llegado incluso a poner, había unas imágenes colocando algunos de esos afiches que habían hecho con la foto de Sánchez y tal, en uno de los misiles que supuestamente van a disparar sobre Israel y sobre bienes de Estados Unidos y sobre Europa. Cuando uno ve ese tipo de cosas, realmente está fuerte, o sea, está fuerte. Salió esta mañana en las agencias de noticias, transmitido por la propia agencia de noticias de la Guardia Revolucionaria. Ahora hay una campaña en las redes diciendo que eso es falso. En realidad no sabemos si es todo real, todo lo que se está diciendo, pero en todo caso lo que sí es cierto es la gratitud evidente de la Guardia Revolucionaria Islámica y del régimen, de los asesinos ayatolás, hacia Pedro Sánchez, por el apoyo que ha dado, como lo ha hecho, como lo hizo en su día con Hamás, todos los terroristas del mundo, yo diría, desde los Houthis a ETA, desde los de Hamás a Hezbollah y ahora los ayatolás, todos los grandes asesinos y enemigos de Occidente tienen un ídolo en Pedro Sánchez. Eso es una cosa que debería hacernos reflexionar a todos los españoles.
pero que en todo caso eso está ahí. Sánchez es objetivamente un aliado de los narcoterroristas en Iberoamérica, todos los totalitarios y todos los criminales en Iberoamérica, lo es también de Hamas, de todos los terroristas del islamismo, de los grandes salvajes que perpetraron el 7 de octubre. Es decir, tenemos un presidente de gobierno al que solo tiene sus admiradores realmente entre los peores seres humanos del planeta, y después entre una serie de españoles que por unas razones absolutamente incomprensibles siguen tragando con lo que sea y siguen con el odio ese de las dos Españas, siguen apoyando a un Sánchez que no solo está rodeado de corrupción, sino que es la corrupción misma, es el crimen organizado, es el AMPA, son los bajos fondos. Es decir, toda la trayectoria, todo lo que ha hecho, todo lo que ya está aprobado, que ha hecho, entre otros, el fraude electoral dentro del Partido Socialista en las primarias, que son tantísimas cosas que hacen de Pedro Sánchez un personaje realmente criminal y despreciable. Y sin embargo todavía tiene ahí un partido que funciona donde nadie le tose, y no parece que en los sondeos baje demasiado. En ese sentido, en España tenemos un problema moral muy importante, más que político, va mucho más allá. Totalmente. Germán, tengo 30 segundos, pero solamente en tan poquito tiempo, ¿cómo ves la situación de Cuba ahora con las declaraciones del presidente, la decisión del secretario de Estado Marco Rubio y la forma en la que se está comportando el régimen cubano? Yo creo que va a caer, el régimen va a caer, no sé de qué forma, pero desde luego yo no creo que ese régimen vaya a ver las Navidades, y me felicito mucho por ello. Creo que es lo hablaba con mi querida amiga Zoe Valdés el otro día, yo creo que tenemos muy buenas posibilidades de celebrar muy pronto que la mayoría de los despreciables miembros de la mafia comunista acaben o fuera de Cuba o realmente sufriendo las iras de sus compatriotas que han sido sus víctimas.